En esta ocasión vamos a presentarles la caracterización de un objetivo. Nuestro grupo Carolina Bautista, Andrés Naizaque, Miguel Blanco y quien les habla David Arismendi, nuestro tutor Cristian López. El contenido de la presentación comienza con el objetivo número 1, la descripción de las tareas prototípicas, grafos de los caminos de aprendizaje, grafos de secuencias de las tareas prototípicas, grafo de secuencias del objetivo número 1 y revisión de algunos cambios que hicimos a las expectativas de aprendizaje. El objetivo 1, lo recordamos, es establecer las características que intervienen en situaciones de variación relacionadas con progresiones geométricas crecientes o decrecientes a partir de diversas representaciones. La tarea prototípica número 1.1 tiene que ver con un cultivo de bacterias en donde se le presenta al estudiante esta tabla con varios tipos de bacterias que van creciendo de diferentes formas. Aquí el estudiante debe identificar cuáles de estos tipos de bacterias van creciendo en forma constante como una progresión geométrica. Este es el grafo de los caminos de aprendizaje de la tarea 1.1, donde podemos observar que empieza con las capacidades 15 y capacidad 2. Aquí en estas capacidades el estudiante hace lectura de la situación y reúne la información, y en la capacidad 2 identifica las operaciones matemáticas existentes dentro de esta variación, ¿sí? En este momento el estudiante podría incurrir en los errores de reunir solamente parcialmente la información y de realizar, en lugar de multiplicaciones, adiciones sucesivas, ¿sí? Luego vamos con la capacidad número 3, en donde se prevé que el estudiante establezca si una sucesión corresponde o no a una sucesión geométrica. Continúa con la capacidad número 2. Bueno, la capacidad número 3 podría incurrir en el error en el que, si es una sucesión geométrica, podría decir que es una sucesión aritmética, ¿sí? Continuamos con la capacidad número 12, en donde el estudiante puede diferenciar si es creciente o decreciente, y aquí encontramos una capacidad de decisión para poder encontrar la razón. Elige el proceso más eficaz. Preveemos que utiliza la capacidad número 4, en donde establece la razón entre los términos de una progresión creciente, ¿sí? Y la capacidad número 19, en donde calcula la razón mediante ensayo y error. Son dos procedimientos diferentes que podría utilizar el estudiante. Aquí podría incurrir en los errores procedimentales matemáticos, o podría dividir de una manera errónea dos términos diferentes de la progresión. Por último, terminamos con las capacidades C13 y C16, en donde el estudiante calcula el término siguiente usando la razón e interpreta los datos relacionados en algunas tablas. Aquí tendríamos entonces el grafo de la tarea prototípica número 1.1, donde encontramos la secuencia 1, que tiene que ver con determinar los datos y operaciones que se relacionan en la progresión geométrica, continuado de la secuencia número 2, donde establece si corresponde a una progresión geométrica creciente o decreciente. Aquí en la secuencia número 3 decide el procedimiento más eficaz para calcular la razón, y aquí en la secuencia número 4 establece la razón de una progresión geométrica dividiendo un término entre el anterior, o la secuencia número 5, calcular la razón de una progresión geométrica mediante técnicas de ensayo y error, ¿sí? Para terminar con la secuencia número 6, en donde calcula el siguiente término y representa su resultado mediante tablas. Bien. La tarea prototípica número 1.2 es acerca del crecimiento de una empresa, mercado multinivel, ¿sí? En donde 5 profesionales deciden unirse y conformar una empresa en la cual se desea utilizar el modelo de mercado multinivel para lograr el crecimiento del número de empleados y asimismo avanzar en la economía de la empresa. Cada miembro, para poder hacer crecer la empresa, debe incorporar cada año a tres personas, ¿sí? Esto representa un crecimiento de una progresión geométrica, y el estudiante debe representar este crecimiento y encontrar el número de empleados
luego de cierto tiempo. Aquí encontramos el grafo de los caminos de aprendizaje de la tarea 1.2. A grandes rasgos podemos observar que comienza con las capacidades C15 y C2 y termina con las capacidades C13 y C16. ¿Sí? Hay un error bueno, un pequeño error. En las capacidades C15 y C2, bueno, después de la capacidad C15 y C2, encontramos una capacidad en la que él puede decidir, ¿sí? Que puede realizar la tarea empezando a representar por medio de diagrama de árbol o por medio de un gráfico con representación tabular, ¿sí? Aquí volvemos entonces a encontrarnos en la capacidad número 3 y encontramos otra capacidad de decisión en donde él puede, nos enfocamos en la capacidad de decisión que tiene el estudiante para poder encontrar la razón de la progresión geométrica. Y aquí, por último, las mismas capacidades, la misma secuencia de la actividad anterior. Tendríamos entonces la secuencia número 1, que sería C15 y C2, determinar los datos y operaciones. Y aquí tenemos los diversos caminos de aprendizaje que toman al realizar esta secuencia, esta tarea prototípica. ¿Listo? Entonces, aquí tendríamos la secuencia 10, 11, 12 y terminaríamos con la secuencia número 6 en la tarea prototípica 1.2. La tarea prototípica 1.3 tiene que ver con algo que se denomina la alfombra o la carpeta de Sierpinski. Se le entrega al estudiante la situación y el estudiante debe encontrar debe encontrar las áreas blancas, las áreas oscuras y las áreas totales, y debe comparar entonces esas progresiones que de pronto se encuentran ahí en esta situación. Aquí el estudiante identifica cuáles son progresiones geométricas y cuáles no. Aquí tenemos entonces el grafo de caminos de aprendizaje de la tarea 1.3, en donde podemos observar que comienza con las mismas capacidades y termina con las mismas capacidades de C13 y C16. Aquí encontramos el grafo de secuencias de la tarea 1.3. La secuencia 1 determina los datos y operaciones que se relacionan a la progresión geométrica. Y completa la información. Teniendo en cuenta todo esto, pues encontramos el grafo de las secuencias del objetivo. Aquí podemos encontrar que dentro de las tres tareas hay dos bastante similares que coinciden en algunas secuencias y en algunas capacidades, ¿sí? Este es el caso de la tarea número 1 y la tarea número 3. En este caso, la tarea número 1.2 toma otro camino de aprendizaje debido a que podría comenzar con una capacidad de decisión. Y la capacidad de decisión es que puede comenzar con una representación. En estas dos tipos de tareas ya la representación se le da al estudiante. ¿Sí? Aquí están la revisión de las expectativas de aprendizaje, algunas modificaciones en cuanto a los objetivos, conocimientos previos que se dieron. Faltaban 30 segundos. Me robaron. Bueno, entonces acá podemos encontrar 30 segundos. Podemos encontrar entonces los cambios que se hicieron en las expectativas. En algunas capacidades se anexaron capacidades 15 a 20 y 21 a 24, se anexaron los errores E11 y E24. Y por último, las referencias